Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle. Bueno, el día de hoy, esperemos ver un poco. Exacto, estoy transmitiendo bien. Bueno, el día de hoy, entonces vamos a dar inicio a un programa diseñado para esta situación de, de confinamiento, esa situación de clases asistidas por la tecnología, en donde no solamente tenemos estudiantes nuevos, sino también docentes, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, investigadores que pueden estar dando como sus primeros pasos en este mundo de la información. Y bueno, nuestra biblioteca tiene tanto que contarles que es importante arrancar desde lo básico. Entonces, la página que ustedes están viendo a continuación, es la página principal de la división de bibliotecas. Aquí, como ustedes observan, en este menú de la parte derecha, pues tienen toda la información relacionada. Pero digamos que los servicios más destacados están aquí a mano izquierda, ¿sí? Servicios como el acceso remoto, la compra de material bibliográfico, las capacitaciones, el entrenamiento, que no solamente es para que lo usen los docentes, sino también cualquier estudiante interesado o grupo de estudiantes interesados o grupos incluso de funcionarios o investigadores de la Universidad del Valle, eh, entre otros, digamos, servicios importantes. El día de hoy vamos a ver un poco los conceptos básicos, como lo indica nuestra publicidad. Vamos a ver entonces cómo es que funcionan los motores de búsqueda y cuáles son esos términos que debemos tener presentes en este proceso de, en este proceso de investigación y de adaptación a estas bases de datos. Entonces, mi nombre es Delis Medina y pues el día de hoy los acompañaré en este primer ABC, en estos primeros pasos para el encontrar información. Entonces, uno cuando va a empezar estos procesos, cualquier búsqueda de información, y hoy vamos a utilizar la vacuna para el COVID-19 como ejemplo de búsqueda, ¿sí? Y vamos a ver un poco cómo es que fácilmente uno podría ahogarse entre la información, cómo uno tiene que empezar a hacer algo que se llama la curación de contenidos, que no es más que la selección de los contenidos que realmente me interesan a mí, ¿sí? Es decir, no creer de todas las fuentes, pero también cómo identificar cuáles son esas fuentes confiables o cuáles no. Entonces, cuando a mí me hablan de empezar de algo básico, por supuesto, pues yo arrancaré con un buscador como el que estamos viendo aquí, ¿sí? Hasta ahorita no me voy a adentrar en nada más sofisticado que un buscador cualquiera. Puede ser Google, puede ser Bing, puede ser Yahoo, puede ser el que ustedes deseen. Y entonces, pues él tiene una caja donde ustedes van a arrancar sus búsquedas. ¿Listo? Entonces, aquí uno coloca vacuna y COVID-19. Este espacio que ustedes ven aquí es digamos que la ventana o la puerta donde uno accede al sistema de información. Y el sistema de información lo que hace es ejecutar un motor, nosotros le llamamos motor de búsqueda, ejecutar un motor, ponerlo a funcionar para tenerlos unos resultados eh, que están en función de el sitio donde yo estoy buscando la información. ¿Sí? Entonces, hasta aquí digamos que no les he contado nada nuevo. Como ustedes observan, pues hay más de 96 millones de resultados de este tema de interés. No nos va a alcanzar el tiempo para consultar tanta información, ¿cierto?
pero lo que tenemos que empezar es a hacer unos pequeños filtros que me permitan a mí ir poco a poco a la información que realmente yo necesito. ¿Listo? Bueno, se me olvidaba contarles que estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook y nuestro canal de comunicación es el chat. Sin embargo, este chat lo voy a revisar es al final de la sesión, pues para ver qué preguntas ustedes tienen. Y de esta manera, pues tratar de ser un poco más interactivo y pues que ustedes puedan resolver algunas de sus dudas. Como les venía diciendo, entonces aquí el motor, observen algo importante, que esto, digamos que de pronto uno lo pasa por alto, dado que uno está con el objetivo de consumir información, ¿no? Entonces en el consumo, uno empieza a mirar los avisos principales, que normalmente son anuncios, ¿no? Los primeros documentos que uno encuentra, pues digamos que pagan por los anuncios, por lo tanto, allí uno puede o encontrar información, digamos, de calidad o también puede encontrar simplemente información más sesgada. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente porque digamos que los motores solamente se encargan de entregarme información y yo debo encargarme de mirar cuáles son los filtros que existen para poder encontrar mucho mejor esta información. Entonces, en la parte del consumo, pues uno a duras penas uno alcanza pues a mirar algunas preguntas frecuentes. Y esa es digamos que una de las ventajas que ofrece Google y es que trata como de sacar algunas preguntas típicas que se ajusten más a lo que realmente necesito. Él la verdad lo que intenta es adivinar un poco lo que ustedes necesitan. Y eso es común y eso es típico en los buscadores. A veces los ponemos a adivinar. ¿Con qué me refiero a eso? Nosotros tenemos que ser muy claros con cuál es la información que necesitamos, cuál es la información que realmente queremos que nos dé el buscador y para qué la necesitamos. Entonces, en ese sentido, ustedes deben primero como antes de entrar a una búsqueda, identificar o tener la claridad de para qué necesitan dicha información. Entonces, si solamente es informativo, digamos que las primeras resultados pues me servirán. Pero si realmente es para una tarea, es para un taller, es para un ejercicio académico, entonces yo ya debo tener otros objetivos como tal. Entonces, por ejemplo, uno no va a revisar, como les decía al principio, toda esta cantidad de información. Pero entonces uno puede filtrar, ¿cierto? Aquí me dice que tiene noticias, imágenes, videos. Y por acá me dice que tiene más, que tiene preferencias. Tiene libros, ¿cierto? Y por acá tiene herramientas. Normalmente uno no utiliza las herramientas, ¿sí? Porque uno va a consumir. Pero las herramientas es interesante porque me permite, digamos, crear sistemas de ordenamiento. Ahorita vamos a comparar, por supuesto, con otros motores de búsqueda para que ustedes puedan descubrir un poco de qué se trata esto. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo 96 millones de resultados que no voy a revisar de la primera sentada. Pero yo podría filtrarlo, como hay tantos resultados, pues qué es lo que me da de última hora, ¿sí? O las últimas 24 horas, o la última semana. Entonces estoy limitando el espacio cada vez más de la consulta, ¿sí? Dentro, pues obviamente, de lo que él me ofrece. Entonces por acá él me ofrece también, pues, resumir o todos los resultados o solamente algunos que él ha seleccionado, o cualquier idioma. En este caso vamos a decirle que sea lo de última hora. Entonces observen que aquí ya él no me dice cuántos tiene, porque él no ejecuta el conteo. De hecho, el conteo solo es un estimado.
Y entonces acá yo sí puedo decir que las últimas noticias con respecto a la vacuna del COVID pues se refieren a esos documentos. Entonces por acá observen entonces que antes de ingresar al consumo, que es entrar a la información, ¿cierto? Al hipervínculo, ustedes pueden observar información rápida en la parte superior, que es por ejemplo el enlace, o en la parte inferior, que es el resumen, ¿sí? Las bases de datos, que ahorita vamos a hacer el ejercicio, también les va a dar esa posibilidad. Y es una manera rápida de ustedes saber de qué se trata la información para ver si les sirve o si no les sirve. Por ejemplo, acá dice que lo remite el anuncio y aquí les dice que es un anuncio a las dudas referidas con ese tema, pero realmente la pregunta es la vacuna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice que la OMS invita a países al plan para reparto justo de vacunas contra el virus, ¿cierto? Entonces por acá dice que unos lo van a distribuir gratuitamente. Y observen que no he ingresado a ningún hipervínculo, pero yo ya estoy empezando a descubrir la información, es decir, identificar de qué se trata. Pues por acá estamos hablando de un país que la va a distribuir gratuitamente y acá entonces un plan para el reparto. Entonces aquí empieza uno a cuestionarse antes de ingresar a los contenidos y es, o sea, cuáles serán exactamente esos planes, cómo los estarán pensando los gobiernos. Y ya uno más allá de saber quién tiene vacunas o quién no, también se empieza a hacer otras preguntas con respecto a la administración y otros procesos que van en función de lo que yo quiero. Entonces observen que yo arranco con una primera búsqueda, pero es posible que realmente no sea mi interés como tal la vacuna, sino que mi interés sea, por ejemplo, la administración de dicha vacuna, cómo se va a dar, cómo, bueno, o las patentes de dicha vacuna. Entonces yo ya podría incorporar nuevos términos de búsqueda, ya teniendo claridad sobre qué es lo que realmente quiero. ¿Listo? Y entonces ese es un ejercicio importante que ustedes deben tener presente cuando van a buscar. Y es como escribirlo, puede ser en papel, realmente el alcance que ustedes eh, eh, tienen sobre su búsqueda. Es muy importante eso para que ustedes la puedan limitar más fácilmente. Entonces por acá me hablan de fechas, de que unos dicen que está listo para diciembre. Entonces miremos acá. ¿Sí? Las últimas de la última hora es lo de Australia. Aquí hay una de Brasil. ¿Sí? Dicen que China ya tiene lista una para finales de, pero observen que aquí la información es solo la de última hora. Si yo quiero, por supuesto, pues ver algo un poco más, un poquitico más amplio, pues coloco 24 horas y entonces acá pues aparecerán pues datos. Eh, él, por supuesto, Google se ubica geográficamente, entonces va a intentar darles información local, entonces la revista Semana es local. Y entonces acá empezamos a descubrir que China ya aprobó una patente. Por acá entonces el tiempo ya publicó hace 10 horas las noticias falsas sobre la vacuna. Y así sucesivamente ustedes pueden ir descubriendo nueva información, ¿cierto? Identificando de dónde viene y viendo rápidamente de qué se trata. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo, digamos que rápidamente, ver un poco el panorama sobre la búsqueda. Y observen lo que les acabo de contar. Este concepto del panorama es importante porque digamos que es como cuestionarme un poco sobre los resultados que estoy obteniendo antes de ir a consumirlos, ¿sí? Es como, por ejemplo, lo que pasa cuando uno busca algo que no, digamos que no hay ningún resultado o los resultados que hay no me dan lo que yo quiero. Es porque realmente o pues no existen dentro del motor de búsqueda, ojo, porque no es que no existan en la realidad, sino que es que simplemente no están dentro del índice que yo estoy buscando. O, o simplemente que yo coloqué unos términos que realmente no aplican para la información. De pronto
hice una mala traducción de un término en inglés y entonces no voy a encontrar nada porque está mal traducido. Y ahorita que les menciono un poco sobre las búsquedas en inglés, como yo aquí hice mi búsqueda en idioma español, pues la mayoría va a estar en español. Pero, por ejemplo, si yo coloco el término en inglés, entonces ahora sí ya voy a tener, digamos que, diremos que son la última hora de mi consulta, pero ya no digamos que limitado al habla español, sino digamos que en el mundo entero. Entonces acá ya tenemos las reacciones de lo que pasa con la patente pues, de la vacuna china. Tenemos entonces información también de expertos en la salud. Entonces acá la participación de los docentes en los ensayos clínicos. Ya entonces ya encontramos eh, las pruebas de Brasil, entonces acá las de India. Entonces observen que si ustedes expanden un poco sus búsquedas a el idioma inglés, entonces van a tener una ubicación geográfica mucho más amplia, ¿cierto? Entonces por acá tenemos mucha más información y esta es de la información de la última hora que nos permite un poco y como que mirar un poco de qué están hablando los expertos y a partir de allí también, si no he elaborado muy bien mi búsqueda, pues a partir de allí empezar a construirla mucho mejor. Sí. También, a pesar de que yo la coloqué en inglés, también me va a incluir información en español, por lo que les decía al principio. Como tal, él busca darles como la información local en sus primeros resultados. Y de esta forma, digamos que ustedes ya tienen, sin necesidad de entrar a ninguna fuente, ya tienen una mirada. ¿Sí? Entonces, acá ustedes como observan, pues la mayoría de los resultados son noticias, ¿sí? Porque es lo último que digamos que se ha publicado alrededor de este tema tan actual. Pero atención, porque es posible que lo que usted necesite no sea la última noticia, ¿sí? De pronto lo que usted necesita es para hacer un ensayo sobre el tema o tal vez sí necesite la noticia, pero para hacer un efecto de discusión con sus compañeros. Entonces, digamos que en este primer momento, la invitación que yo les hago a ustedes es que identifiquen a dónde quieren llegar. ¿Listo? Para poder curar los contenidos. El detalle con el señor Google es que él no les va a permitir filtros que les permitan agrupar los contenidos, los tipos de contenidos, ¿ya? Que usted diga, no, es que no me interesan tanto las noticias, me interesa más son capítulos que me permitan a mí tener acceso a la información. Entonces, de esta manera, ustedes ya podrían hacerse a las bases de datos que tenemos, por ejemplo, por suscripción o también algunas que son de acceso libre. Y aquí, en este ABC, deben saber entonces qué es lo libre y qué es lo suscrito. Y todo tiene que ver es cómo se mantienen esas plataformas, ¿cierto? Esto no es, digamos, tan gratuito del todo. De hecho, aquí ustedes están viendo que el señor Google pues sobrevive a través de los anuncios y también a través de la utilización de sus plataformas. Entonces, por eso la información pues de primera mano no va a ser tan imparcial. Sí, pues porque está sujeta a los anuncios. De la misma manera pasa con la información que tenemos de forma libre. Entonces hay que empezar a identificar que lo libre no es tan imparcial, que lo libre, como el señor Google o como otras bases de datos que ustedes se van a encontrar, pueden estar sujetas a algunas políticas y por eso es que de pronto hay que tener, digamos que varias opciones, no quedarse con ninguna, ¿ya?
¿Cuánto quisiéramos tener un solo buscador que nos permitiera tener la información? Lo preguntáramos y eso es, digamos, que lo que intenta hacer el señor Google para tener los resultados. Pero realmente no funciona así. Y por eso empezamos a hacer este concepto, empezamos a trabajar con esto que llamamos la curación de contenidos y la identificación de las fuentes. Entonces hay dos tipos de fuentes que ustedes deben tener presente. Ya sea la casa editorial, ¿sí? Es decir, yo ya me voy a meter es quién está escribiendo al respecto, quién está detrás del tema. Cuando les hablo de casa editorial, piensen en McGraw-Hill, ¿sí? Piensen en Cengage, piensen en Taylor and Francis. Y por supuesto, si ustedes apenas vienen del colegio y de pronto no se han puesto a detallar en esos temas, pues va a ser algo que ustedes van a encontrar con mucha frecuencia, porque ahorita ya no estamos hablando de información por informar, sino que ya es información respaldada por editoriales. Entonces, aquí empieza uno a hablar sobre la información por suscripción. Es decir, las casas editoriales pues tienen que sostener sus publicaciones y es por ello que pues cobran un dinero de suscripción, como cuando ustedes se suscriben a que les llegue el periódico diariamente y pagan mensualmente o anualmente una suscripción. Entonces, estos son los materiales, eh, digamos que le hacemos un poco más de fuerza en la biblioteca, pero no desconocemos tampoco los de acceso libre, ¿sí? Entonces, porque también hay unas políticas que se llaman las políticas de acceso abierto que buscan que todos tengan la información, no solamente unos privilegiados. Si bien los estudiantes de la Universidad del Valle lo son, porque tenemos suscritas más de 150 recursos, eh, para todo el resto de, digamos que estudiantes universitarios o estudiantes del colegio pueden también aprovecharlos. Eh, pues, y para aprovecharlos hay que conocerlos, ¿listo? Entonces os vamos a dar como un pequeño recorrido, voy a contarles un poco la historia para que ustedes identifiquen y a partir de allí hagan sus ejercicios. Entonces, ya les conté, ¿cierto? De las, digamos que las herramientas. Y ahorita vamos a ir un poquitico a esto porque tiene que ver un poco con ese ABC que les estaba yo mencionando. Entonces, dentro de, digamos que los términos claves que ustedes deben tener presente, es que Google es un buscador, ¿listo? Es un motor de búsqueda que tiene un sistema que les permite llegar a información que él tiene recolectada. Pero realmente, como base de datos bibliográfica, no se comporta. Entonces aquí ya tenemos una diferenciación entre buscador y base de datos. Ambos son sistemas de información, ¿listo? Ambos me permiten acceder a alguna información. Pero digamos que lo que está dentro, yo le llamo estantería, lo que está dentro de sus anaqueles es diferente, ¿ya? Y es posible también y que sea mucho más eficiente buscar en una herramienta o en otra de acuerdo a la situación. Por ejemplo, ahorita yo podría contar rápidamente cuáles son las últimas noticias sobre la vacuna del COVID solamente viendo estas líneas azules, ¿sí? Y sin necesidad de entrar a ninguna base de datos, por ejemplo, porque mi objetivo es saber qué es lo último, cuáles son las últimas noticias al respecto. Pero si lo que yo quiero es algo un poco más elaborado, entonces lo que yo necesito ya es las casas editoriales. Entonces vamos a ver a qué me refiero con que algo sea elaborado o no. Voy a mirar un poco cómo está el chat para saber si estamos transmitiendo bien o si hay alguna dificultad. Voy a ver, espérenme un momento. Aquí yo veo el directo. Casas editoriales. Entonces vamos a ver a qué me refiero con que algo sea elaborado o no. Voy a mirar un poco cómo está el chat para saber si estamos transmitiendo bien
o si hay alguna dificultad. Hasta ahora todo lo veo bien. Voy a ver, espérenme un momento. Pero necesito ahorita silenciar esto. Los editoriales. Muy bien. Entonces, volviendo a mi ejemplo. A ver, aquí. Bueno, volviendo a mi ejemplo, voy a colocar el mismo ejercicio en una herramienta que se llama, aquí estoy en la página de la biblioteca, y esta herramienta se llama el descubridor de contenidos. Esta herramienta está aquí, en el panel central de la biblioteca. Entonces vamos también identificando un poco qué es lo que tiene. ¿Listo? Entonces tiene búsquedas por palabra clave, por título y por autor. Normalmente esos digamos que son los términos básicos que busca una información. A veces uno está haciéndole seguimiento a lo que escribe un experto, entonces por eso se va con autor. A veces uno lo que necesita es, bueno, tengo un tema, búsquemelo en todas partes, y uno utiliza este campo, que para otros recursos también se le conoce como descriptor. Otros llaman palabras claves, otros le llaman encabezados de materia. Y bueno, me permite, digamos, tener un mayor control sobre las búsquedas. Y también ustedes van a encontrar esto que dice aquí, filtrar por texto completo. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a poder tener acceso a todo el PDF, ¿cierto? Toda la información, todo el contenido que está en la referencia. Si ustedes no lo seleccionan, él también les va a dar información de la cual ustedes, digamos, él les va a informar a ustedes que se ha publicado, pero que independiente de informarles, él no lo tiene, ¿sí? Entonces, esto significa el texto completo. Y este descubridor adicionalmente me permite buscar en catálogos, algo que es, digamos que novedoso, porque los recursos como tal no se conectan directamente con los catálogos. Los catálogos son otros sistemas de información. Nosotros tenemos el nuestro, por ejemplo, este que está aquí en naranja, que acceden a los materiales que están de forma física en nuestra biblioteca, ¿sí? Pero adicionalmente este recurso también puede acceder hasta este catálogo y darme información también relacionada con el tema. Entonces coloquemos aquí vacuna, coloquemos nuestro término y miremos los resultados que nos arroja. Observen algo. Y digamos que hasta ahorita no he entrado con ninguna credencial. Es decir, que cualquier visitante, que de hecho ya tenemos por allí varias personas que se han conectado desde Ecuador, especialmente desde Ecuador, pueden acceder, ¿listo? De forma como invitado, de forma libre. Pero entonces observen cómo están dados los resultados de esta manera, y por supuesto no son millones de resultados, sino algunos resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ya han aparecido algunos artículos y aquí, por ejemplo, él ya le da una categoría como, por ejemplo, publicación académica, ¿sí? Aquí, cuando es un artículo, observen que vamos a hacer lo mismo que hicimos en Google, y era revisar el título que estaba en azulito, en el caso de los resultados anteriores, y en letra gris más pequeñita está la información de la referencia, o digamos que avances del texto. Entonces acá yo tengo dónde se ha publicado. Entonces la revista se llama Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría 2020, por supuesto, es un tema actual. Y es un artículo que habla sobre los avances en el desarrollo de las vacunas, ¿sí? Y hay que tener presente que hay un nivel de actualidad muy diferente para estos casos de los artículos
y el caso de las noticias, porque hay un proceso de evaluación, ¿ya? Entonces, cuando sus profesores les pidan que tienen que, digamos que, limitar la información a artículos científicos, es porque le está, digamos que, exigiendo a usted ya un poco más de calidad frente a la información, que al menos tengan expertos que hayan evaluado, valorado ese tema. Entonces, espérenme, yo aquí estoy viendo. Es que no me veo en el monitor. Entonces, no sé si se ha pegado la transmisión. Espero que no. Disculpen un momento, estoy aquí mirando. Hay una pantalla negra en el equipo monitor que tengo. Entonces me asusta un poquito. A ver, a ver. No escucho. No escucho mi voz. Bueno, al menos la pantalla sí la estoy mostrando. Creo que ya por ahí me escuché. Listo. Ya quedo un poco más tranquilo. Como les venía diciendo, entonces, hay algunos resultados que estos repositorios me indican que tienen en texto completo. Es decir, que, ojo y atención aquí, porque ya estoy hablando de recursos por suscripción. Los resultados que se obtienen, digamos que son como la referencia que él le da a cualquier persona, independiente si es o no de nuestra institución. Pero ya para efectos de mirar los datos completos del registro, ahí sí requerimos acceder a través de nuestras credenciales. ¿Listo? Pero antes de eso vamos a aprovechar lo que nos ofrece de forma abierta para cualquier estudiante o cualquier usuario. Entonces me dice que por acá hay un artículo que habla sobre los avances. Por acá observen también que hay noticias. Dice, Colombia se une a la búsqueda internacional de la vacuna para contener los efectos del COVID-19. Entonces estamos hablando de noticias de abril, ¿sí? Que ya digamos que empiezan a documentarse en bases de datos, desarrollos de vacunas, por acá de revistas de México y otro tipo de información. Les contaba que ya como estamos hablando de recursos, aquí por ejemplo, él agrega un campo que son las fuentes. En esta parte izquierda que dice tipos de fuentes. Les decía al principio que hay que identificar para qué yo necesito la información. ¿Listo? Yo digo que eso es como lo básico. Es como cuando usted va a comprarse un computador y a usted le preguntan, bueno, ¿y para qué lo necesita? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, el asesor le empieza a dar a ustedes unas especificaciones. Lo mismo es con información. ¿Para qué usted la necesita? Porque hay tanta información que puede ser que usted, donde esté buscando, no le sirva nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en tipo de fuente, yo les puedo contar un poco, digamos que las ventajas que les ofrece. Entonces, por ejemplo, la mayoría de la información que está aquí son noticias, ¿sí? Luego le siguen artículos, pero solamente existe una sola revista, ¿vale? Entonces acá, hasta ahorita, nuestra búsqueda ha sido en español.
y tenía 168. Pero observemos la diferencia cuando yo cambio el idioma. Entonces de 160 pasamos a 1972, ¿sí? Una proporción mucho mayor que tiene mucho sentido porque en el resto de los países de habla no hispana publican el inglés para efectos de visualización, ¿ya? Entonces acá, al tener una gama más amplia de la búsqueda, pues voy a encontrar más información que puede ser incluso mucho mejor elaborada que la que yo tenía. Sí, puede ser que en español sea suficiente, pero debemos tener presente ese pequeño dato. Vamos entonces identificando las bases, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Acá tengo un resultado, tengo también la ficha bibliográfica de ese resultado y observen que acá hay algo que le llama las materias. Entonces me dice que COVID-19 está como materia y también yo puedo empezar a incorporar nuevos términos que tal vez dejé por fuera, ¿sí? Para, y digamos que seguir avanzando en mi proceso de búsqueda. Y aquí entonces deben ustedes saber algo importante. Observen mi búsqueda, ¿sí? Tiene digamos que estos términos él los asume como si fueran tres, ¿no? Vacuna 1, COVID otro y 19 otro. Entonces él lo busca dentro de los contenidos, ya sea en el título o ya sea dentro del resumen o en el texto completo. Ya les conté que era el texto completo, ¿cierto? Era todo el documento. Porque a veces cuando ustedes buscan algo en Google, les da unos resultados que no tienen nada que ver. Porque es posible que los términos, como los que ustedes ven aquí, aparezcan en una nota de ese documento, que no tiene nada que ver el documento, pero el término como tal está en una nota. Pero ojo aquí, porque puede que no esté, digamos que así tal cual, en este mismo orden. Por ejemplo, veamos este primer resultado. Observen que primero aparece el COVID en el orden de palabras, ¿cierto? Luego aparece el 19. De hecho, COVID-19 siempre va a aparecer junto. Pero luego por acá aparece vacuna después, a pesar de que yo lo puse de primero. Y es porque en este proceso, para él es indiferente dónde va a aparecer este término o dónde va a aparecer este o dónde va a aparecer este. ¿Ya? Entonces, por eso es que él me da este resultado que está acá y por eso es que él me señala que por allá encontró un COVID-19 y es posible que en otro contenido encontró la vacuna. Esto se llama búsqueda de términos sin tener en cuenta la proximidad. Luego hay búsquedas, observen que aquí ya están cerca, ¿cierto? A esto le llaman proximidad cero, en donde vacuna, o sea, en donde todos están juntos, ¿sí? Entonces acá tenemos otra con proximidad cero. Acá tengo una, observen que aquí está COVID-19 y pasa todo otro conjunto de términos y luego el término vacuna. Es decir, que tiene una proximidad mucho más larga con respecto a los términos que utilicé para mi búsqueda. Esto se los menciono porque a veces hay palabras compuestas que ustedes pueden utilizar directamente. ¿Sí? Vamos a suponer, y de hecho aquí ya pude ver algunos ejemplos, que mi palabra compuesta sea esta. Es decir, lo que les decía ahora, proximidad cero. Entonces, yo le coloco unas comillas y también funciona para Google. Yo les coloco unas comillas y observen entonces que ya solamente me dan 54 resultados de documentos que solo tienen esa proximidad, ¿sí? Solo me va a hablar de este término tal cual, en el orden que yo se lo di. ¿Listo? Puede ser favorable o puede no serlo. Eso ya digamos que ya lo determino yo, de acuerdo a las búsquedas que yo esté haciendo. ¿Listo? Entonces acá ya les hablé un poco de
el concepto de la proximidad y un poco también sobre cómo utilizar comillas dobles. Yo puedo utilizar, por supuesto, nuevos términos aquí dando un espaciecito, y él lo que va a hacer es filtrarme la información que no solamente incluya ese término, sino los nuevos que aparezcan acá. Esto en teoría de conjuntos se llama bueno, trabaja con operadores lógicos, trabaja con teoría de conjuntos y es lo que utilizan los sistemas de información. Y es lo que utilizan las bases de datos y los motores que están dentro de dichos recursos. Entonces, por ejemplo, miren que acá me dan algunas ideas, ¿no? Un nuevo término es, bueno, ¿qué hay sobre investigación o qué hay sobre prevención o qué hay sobre pruebas farmacéuticas? ¿Sí? Entonces acá, si ustedes observan, él también les está dando recomendaciones para que ustedes, miren, limiten cada vez más sus búsquedas para llegar exactamente a lo que ustedes realmente necesitan. ¿Sí? Entonces por acá tenemos ya nuevos documentos ya publicados en bases de datos, publicados en mayo, van a aparecer publicaciones de julio, incluso pueden aparecer publicaciones que ya están destinadas para el 2021. Y aquí les va a aparecer en esta fecha. ¿Listo? Hasta ahora no he ingresado a ningún otro documento porque solamente les he adelantado cómo funciona el motor, cómo funciona, cómo escogen los términos de estas bases de datos, cómo se dan los resultados y por qué es que de pronto puedo tener resultados que no me sirvan. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo he utilizado un poco algunos limitadores y bueno, me ha permitido avanzar un poco en lo que es la palabra clave. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a descubrir otro término que se usa mucho en las bibliotecas y son los descriptores. ¿Sí? Se los mencioné al principio que también es un término que se refiere a las, digamos que a las palabras claves. Y digamos que lo tiene acá. Para cada uno de los resultados, ¿sí? Normalmente él les va a decir cuáles son estos descriptores. Si ustedes, por ejemplo, aquí ven estos datos, le identifica cuál es la base de datos en donde está el texto completo. ¿Listo? Entonces, para los que son invitados, los que han mencionado, pues que no pertenecen a la institución, es decir, que no tienen credenciales, pues simplemente buscan las credenciales de su biblioteca con respecto a estos recursos, ¿vale? Y acceden para poder descargar el documento. Pero digamos que no solamente el detalle de la descarga, sino digamos todos los valores agregados que tienen estos recursos, como por ejemplo las recomendaciones, ¿sí? Como si se tratara de Netflix, en donde ustedes están viendo un recurso y él les dice, vea, como usted vio este, entonces le podría interesar este y este. Lo mismo pasa en estas casas editoriales, en estas bases de datos, como lo es Science Direct, en donde él les va a decir, bueno, le sugerimos que usted también consulte esos otros y eso les facilita muchísimo más su proceso de búsqueda. ¿Ya? Entonces, siguiendo con este concepto, voy a contarles ya digamos de forma técnica que esta línea que se empieza a construir de las palabras claves o los descriptores se conoce como ecuación de búsqueda, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, aparece aquí en hipervínculo y cuando yo le doy clic allí, él identifica, ¿sí? Acá observen que él la puso, ¿cierto? Y a veces cuando le colocamos más filtros, pues aquí aparecen otros códigos que los coloca automáticamente el motor, digamos que la plataforma. Y esto es la famosa ecuación de búsqueda, ¿sí? Entonces, uno de los buenos hábitos que ustedes deberían, digamos que empezar a incorporar es que cada vez que ustedes hagan búsquedas, ustedes las vayan documentando, ¿sí?
Puede ser en un Excel, puede ser en un blog de notas, puede ser en un documento compartido en Drive. Que ustedes sepan qué buscaron, qué encontraron, cuándo lo buscaron, si realmente les arrojó o no les arrojó la información. Y de esta forma ustedes van a tener mejor control sobre sus búsquedas. Porque a veces tenemos suerte o a veces realmente estamos buscando son noticias y pues las noticias son más fáciles de encontrar. Pero cuando estamos buscando ya artículos, cuando estamos buscando libros o otro tipo de materiales, pues ahí se requiere un poco más de estructuración en este proceso. Entonces por eso ya les voy contando un poco de qué se trata este concepto de ecuación de búsqueda. Y las ecuaciones normalmente se forman de términos asociados con operadores lógicos o también conocidos como operadores booleanos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí búsqueda avanzada, espero que la versión, sí, la versión abierta me la deja. Cuando están estos términos así solitos, él por defecto en estos espacios en blanco me utiliza un operador de intersección, es decir, un operador AND, como ustedes observan aquí en este campo. Así como está aquí, estos resultados funcionan como si fueran así. Voy a darles como la muestra. Que así como estaba en toda la línea, esta búsqueda funciona como si también estuvieran de esta forma vertical. ¿Sí? Es porque es ese término y este otro, y este otro, y este otro. Es porque está haciendo una intersección. Pero entonces a veces lo que necesitamos es hacer una intersección, pero de la unión de dos términos. Entonces, por ejemplo, podemos decirle a él que nos regale resultados tanto en inglés como en español. Vamos a hacer solamente para efectos de la prueba, ¿sí? De que sea, este está en inglés, ¿cierto? Y también en español. Deme la intersección, ¿sí? De toda esta información. Vamos a dejarlo solamente como COVID, ¿sí? Vamos a quitar las pruebas farmacéuticas. Entonces voy a decirle, vea, deme toda la información que se relacione con la vacuna en inglés o la vacuna en español. Y si yo identifique que en Francia están muy fuertes en eso, pues coloco el término en francés y así sucesivamente con otros términos. Con el operador OR, que es el operador de la unión. Entonces voy uniendo, 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 uniendo. Y después lo que hago es una intersección. Es decir, de este gran conjunto, entonces deme este pequeñito que me habla sobre este término, el COVID-19. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo ya empiezo a construir mucho mejor mi ecuación de búsqueda. Para la sesión próxima, que es en 8 días, voy a hablar más a fondo sobre estas búsquedas avanzadas. ¿Listo? Así que no se preocupen, yo voy a dejar un momentito allí para contarles solamente que estos motores de búsqueda trabajan con lógica de conjuntos, ¿sí? Operaciones entre conjuntos, conjuntos de información. Y es por eso pues que aparecen estos que llaman los operadores booleanos o operadores lógicos. Observen cómo quedó la ecuación. Ya ahorita hablábamos de la ecuación, ¿se acuerdan? Entonces aquí esta es la famosa ecuación. Entonces tiene entre paréntesis, ¿sí? Los términos que están en OR, ¿cierto? Los de la unión. Y luego aparece un AND, que es la intersección con el nuevo término. ¿Listo? Entonces, de esta manera, él ya me da un conjunto de resultados que me están incluyendo tanto, bueno, de forma explícita, ¿no? Resultados en español y en inglés. Normalmente, los motores de búsqueda que tienen todo en inglés ya incorporado, todos los descriptores, cuando pues, ustedes hacen esta búsqueda, incorporan resultados también en español, a pesar de que ustedes buscaron en inglés. Pero digamos aquí somos muy desconfiados y queremos que, bueno, que no se le escape nada ni en español ni en inglés para este buscador. Y lo mismo lo podemos hacer en Google también, para que lo tengan presente.
Entonces por acá, por ejemplo, hay un artículo que habla sobre la carrera para las vacunas, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando un poco en esta realidad. Porque pues como ustedes saben, hay mucho en juego, sobre todo pues las compañías farmacéuticas, por supuesto. Pero bueno, no hagamos debate sobre el tema, miremos un poco los resultados. Aquí solamente les he contado un poco sobre el tipo de fuente, pero como aquí ya hice la unión, ¿cierto? Tengo más información, pues miremos a ver qué es lo que hay en la actualidad sobre este tema. Una gran cantidad de noticias, por supuesto, es un tema de actualidad. Hay una muy buena cantidad de revistas que hablan sobre el tema. Y luego le siguen también más de 4.400 artículos científicos. Ya les contaba que este tipo de documento tiene la cualidad de que ha sido evaluado por expertos. También normalmente son docentes, investigadores que saben mucho sobre el tema y que le dan cierta garantía a los contenidos. Entonces también aquí aparecen recursos, informes. Miren que ya hay 14 libros electrónicos sobre el tema. A principios de este año habían muy pocos y los que habían eran sobre el SARS, más no sobre el COVID. Entonces es interesante ver esta información. Atención aquí con este concepto del libro. Les decía al principio que ustedes deben primero definir el para qué. De esta forma ustedes tendrían, a través de los libros electrónicos, tendrían la facilidad de, pues si lo que yo necesito es mi exposición, es simplemente una exposición en grupo o simplemente presentar algo académico, pues filtro a libros, por ejemplo, voy a darle ahí a actualizar y entonces acá ya tengo identificados cuáles son los libros que están, digamos que están hablando ya como tal. Y ese es el siguiente, digamos, el siguiente rango de publicación, cuando ya los documentos, digamos que los más actuales son las noticias, luego le siguen los artículos, que pasan por un proceso, por supuesto, de evaluación. Pero luego le siguen los capítulos del libro, en donde digamos que son mucho más rigurosos con la evaluación, porque digamos que ya procuran dejarse allí escritos avances un poco más, que tengan un poco más de piso, como le llaman acá. Es decir, rigurosos. Entonces acá observen, ¿sí?, que hay publicaciones en diferentes bases de datos, ¿cierto?, que me hablan sobre el COVID-19. Ya hay 14 libros publicados al respecto, pero pues desde esta mirada académica, de este buscador con esta restricción. Bueno, regresando a, bueno, al tema que nos compete, quiero ya pasar a una base de datos como tal, y para esto ustedes iban a requerir sus credenciales. Entonces, pasamos por Google, hablamos un poco de los términos, hablamos de operadores lógicos, hablamos de ecuación de búsqueda, hablamos de descriptores, hablamos de bases de datos y buscadores, hablamos de las diferencias entre Google como buscador y el descubridor. Ahorita vamos a pasar a una base de datos para ir cerrando un momento con esta sesión.
Cuando ingresamos a un recurso electrónico, entonces él nos da un listado y nos dice que podemos acceder de forma remota, es decir, desde nuestras casas. Para ello, pues vamos a tener que ingresar unas credenciales y una vez que ya nos hemos registrado como usuarios de la Universidad del Valle, entonces vamos a tener el acceso al recurso suscrito por dicha plataforma. En este momento estoy con una base de datos que se llama ProQuest Central, que como ustedes observan aquí en la parte superior tiene búsqueda por todos los campos, solo en revistas, solo en libros, videos, tesis doctorales, periódicos, entre otros recursos. ¿Sí? Entonces él aquí se va a tomar también la molestia de organizarme la información por categorías, por tipo de información, por año, lo mismo que estábamos haciendo. Entonces, si yo hago la misma pregunta, como le decía, él me va a registrar información que esté en cualquier idioma, que tenga registrado el documento. Entonces acá, por ejemplo, él me da información sobre revistas, libros, audios, tesis doctorales. Miremos, estábamos haciendo el ejercicio de que tengo que hacer una exposición en clase. Entonces él aquí me está indicando que tengo libros, libros que me hablan sobre este tema en particular. Vamos a ver, espérenme, yo me devuelvo. Ya sé qué fue lo que pasó. Este es un libro, pero no en versión electrónica. Y él me da la opción de libros electrónicos. Aquí está. Entonces, este fue el libro que encontré, pero miremos un poco sobre tesis doctorales, ponencias, libros. Bueno, es claro, hablar de libros de la vacuna, recuerden que la vacuna todavía no, digamos que está en versión de pruebas. Pero entonces, mi exposición tiene que ver con el tema como tal. ¿Listo? Un momentico a silenciar porque hay un poco de ruido por fuera. Me disculpan. Bueno, yo creí que estaba silenciado, pero el equipo me permitió que ustedes escucharan el ruido. Me disculpan de nuevo. Son los gajes del teletrabajo. Bueno, yo he encontrado otros documentos esta mañana. No sé por qué mi prueba ahorita no me funcionó, pero les cuento. Dentro de todas las publicaciones que hay sobre el tema, de los 4 millones de publicaciones, ya hay 216.000 que se relacionan con la vacuna. ¿Listo? De estas, tengo todo este tipo de materiales. Si, por ejemplo, yo filtro por libros, ¿cierto? Él me va a dar unos resultados. Aquí, por ejemplo, bueno, en este caso él me dice, bueno, de este tema solamente hay un libro que se relaciona con el tema de su interés. Pero ojo, se refiere a los libros de esta base de datos. Por ejemplo, en el descubridor, pues él me daba otros resultados. Pero aquí es donde, digamos, yo les hacía al principio una mirada desde
las casas editoriales. Entonces aquí me está indicando, vamos a ir a este ejemplo para mostrarles nuevos conceptos. Me da toda la ficha bibliográfica. Observen que acá me dice que ya lo puedo incluso descargar, ¿cierto? Acá está el texto completo del documento. Ahorita voy a mostrarles algo más interesante también. Y aquí tengo las lecciones de la OSD, ¿sí? Relacionadas con el tema de interés. Listo, todo el texto completo, como les decía, que me habla sobre el tema. ¿Listo? Bueno. Voy a pasar a una base de datos de libros electrónicos, porque yo les contaba a ustedes al principio que, pues, identificando qué recursos tenemos, y esa es la sesión, vamos a hacer un inventario de recursos básicos para la tercera sesión de este programa OSD. ¿Listo? Para saber, digamos, que en dónde está la información. Ahorita es como aterrizarnos un poco cómo funciona y cómo es que la encontramos. Entonces, por ejemplo, miremos los libros que esta editorial tiene bajo la, digamos que bajo la suscripción que tenemos, ¿sí? Observen entonces que hay 82 libros escritos sobre el tema, ¿ya? Volvemos a lo mismo, el texto completo y digamos que la información que solamente es referencial. Entonces acá tenemos todo el listado de, observen que por acá hay libros que me dan exclusivamente de esta información. Y en algunos casos, si bien la información ya como libro no está disponible como tal completa, ¿sí? Pasa algo muy curioso con las suscripciones y es que permiten, si bien no descargarlo, pues digamos que en bloque todo el libro, sí les permite descargar para los que están, digamos que suscritos a la página de la biblioteca, pues algunos capítulos, y como por ejemplo este, ¿cierto? Como cuáles son las perspectivas, las investigaciones sobre la enfermedad del coronavirus. Y ya estamos en formato libro. Como ustedes observan, volvemos a los descriptores, ¿cierto? Y acá ella empieza a contarles a ustedes de una forma ya un poco más estructurada, no colocando la información actualizada, no colocando, no asumiendo que usted sabe, sino al contrario, que para cualquier persona que quiera ilustrarse sobre el tema, pues sepa de dónde vino, por qué vino, sus causas, sus síntomas, todo, ¿no? Entonces aquí arrancan contando la historia, ¿sí? Y aquí está, gráficos, ¿cierto? Bueno, ya digamos que de este tema hemos visto bastantes cosas por parte de la OMS. Sin embargo, lo que yo les quiero, digamos que dar a entender es que con estas bases de datos, con estos recursos, ustedes podrían encontrar información mucho más diseñada para efectos de marcos teóricos, efectos de ensayos o exposiciones. Para efectos investigativos, ya ustedes más adelante se encontrarán que ya sus profesores les van a pedir artículos basados en evidencia, revisiones sistemáticas y otro tipo de documentos. Entonces hay que empezar ustedes van en este proceso a descubrir los tipos de fuentes diversos y cuáles son los que más, digamos que se acercan a lo que ustedes necesitan. ¿Sí? En este caso estoy en un libro electrónico que pues aquí lo estoy revisando, digamos que en HTML, y digamos que esto lo hago a propósito porque si pues quiero alguna ayuda, pues que ya aprovechando que está en HTML, podría utilizar un traductor en línea. Entonces le digo que la traduzca y al menos digamos que empiezo a tener una idea del documento pues en español. Ningún traductor pues es 100% confiable, pero pues nos empieza a dar alguna idea. Y esta facilidad la tiene es precisamente con este tipo de formato
que es el HTML. Traducir, por ejemplo, un PDF, toca hacer muchas vueltas, ¿sí? Usando pues traductores como este. Pero para esto, digamos que es muy fácil porque ustedes aquí ya pueden empezar a tener idea. Vuelvo, insisto con esto, tener idea, ¿sí? Entonces, tratamiento y medicamentos, estrategias de prevención y control de la infección, conclusiones y así con los demás capítulos de este libro, ¿sí? Entonces acá puedo dejar de traducir, mostrar el texto original y bueno, seguir haciendo las consultas. Y de esta manera, digamos que ya he tocado muchos términos que digamos que tenía pensado para contarles el día de hoy. Vuelvo y se los reitero: bases de datos, recurso electrónico, texto completo, ecuación de búsqueda, operador lógico, las casas editoriales, tipos de fuente, búsquedas en diferentes sistemas y, bueno, otras que de pronto se me escapan aquí. La invitación es que ustedes, pues primero se vayan como enterando de cuáles son los recursos que tenemos disponibles. Aquí tenemos todo el listado, como ustedes observan. Vuelvo y les muestro por dónde accedí. Voy a mostrarles otra pantalla ya que esta no me deja. Voy a mostrarles el procedimiento de nuevo y con esto vamos cerrando la sesión para yo mirar qué preguntas tienen el día de hoy. Entonces, ustedes ingresan a la página de la biblioteca, biblioteca.univalle.edu.co, ingresan a este botón verde que dice libros y revistas electrónicas y luego ustedes vienen y buscan ya sea por áreas o la lista alfabética o las áreas o los libros electrónicos. ¿Listo? Y entonces ustedes simplemente identifican el recurso de su interés y acceden a él. ¿Vale? Si ustedes encontraron algún recurso en internet, por ejemplo, ustedes estaban buscando en Google lo mismo, y se encontraron por acá con este documento. Cuando ustedes llegan a este documento, por aquí les va a decir a él, normalmente en la esquina superior izquierda, cuál es el nombre de la base de datos. ¿Sí? Hay muchos de las bases de datos que, pues, en especial de mi ejemplo como tal, están en acceso abierto. Este documento lo puedo descargar sin necesidad de tener suscripción. Pero en la mayoría de los casos, los documentos van a exigirle un pago. Entonces, ustedes no tienen que, digamos que, hacer nada más, sino identificar cuál es el recurso, en este caso Science Direct, buscarlo. Ustedes vienen aquí, buscan el recurso, aquí está, y acceden a través del acceso remoto. Ingresan sus credenciales y es todo lo que ustedes necesitan. ¿Listo? Y ya, es todo lo que necesitan. Lo mismo, tienen unos campos para buscar por palabras claves, para buscar por autor, por título de revista o de libro y por supuesto unas búsquedas avanzadas que las vamos a trabajar en la próxima semana. Entonces, de esta manera ya ustedes pueden tener acceso a muchos recursos, pero más allá de identificar cuáles son cada uno, es importante también tener claro qué es lo que necesito, y es lo que he insistido desde un principio, para que ustedes, digamos que elaboren su estrategia incluso antes de enfrentarse a un motor de búsqueda como lo es Science Direct, como lo es Google o como lo es cualquier otro recurso electrónico que tengamos suscrito o que encuentren ustedes de forma libre. Entonces, voy a mirar cuáles son las preguntas que están en el chat para empezar a resolver. ¿Listo? Ok,
que de pronto hay alguna pregunta. Ustedes ya saben que el canal es el chat. Entonces, vamos a ver los comentarios. Para resolver. Bueno, entonces por acá me preguntan lo siguiente. Jason me pregunta, si se sabe el título de un libro que está en la biblioteca, ¿se puede también buscar en el buscador? Sí, ese lo puedes hacer, pero aquí en el Discovery Service. ¿Listo? Los libros de la biblioteca de Univalle, ojo. Ya para buscar libros de otras bibliotecas toca que ir es a los catálogos de las otras bibliotecas. ¿Listo? Entonces, a través de este descubridor sí puedes, Jason, encontrar títulos de nuestra biblioteca de la Universidad del Valle. Dice René, ¿cuáles o dónde se solicitan las credenciales de ingreso a Univalle? Ese servicio es para estudiantes o funcionarios o docentes de la Universidad del Valle y lo solicitas por acá donde dice solicitud de acceso remoto. De esta forma, entonces, vas a poder, digamos que, enviar los datos acá o hacer uso de un formulario que te va a exigir que estés logueado con una cuenta de Gmail y de esa forma ingresas todos tus datos para que puedas acceder a todos los recursos que tenemos por suscripción. Deliana me pregunta que buscando SARS-CoV-2 podrían haber más libros. Sí, yo creo que es posible que sí y digamos que ya cuando tú incorporas nuevos términos, puedes incorporar a través de la unión nuevos resultados. Sin embargo, como estás utilizando ya no como la búsqueda SARS como tal, sino que estás utilizando el COV2, digamos que la recomendación, y cuando uno construye una ecuación un poco más elaborada, es hacer la unión. Entonces uno coge coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2 y así. Or con este operador lógico, haces una unión y es posible que tengas más información, pero hay que tener presente que hay que identificar como las casas editoriales que digamos que puede haber mayor información. Una de ellas definitivamente es Elsevier y la base de datos Science Direct. Aquí encuentras muchísima información sobre libros. Y pues la otra que es Springer, que la vimos en el ejemplo pasado, también puedes encontrar mucho más material. Sin embargo, recuerden que pues para este ejemplo en particular, de este tema apenas los expertos han empezado a escribir muchísimo, pero es como a inicios de este año, o bueno, para marzo pues que empezó pues la propagación mundial, pero ya muchos científicos estaban escribiendo en enero, ya los de Wuhan venían escribiendo muchísimo también, en inglés van a encontrar mucho, pero también recuerden que relacionado con el tipo de escritura, también hay que identificar el tipo de fuente. Entonces, por ejemplo, se ha escrito muchísimo, pero a modo de patente. Y ese es otro tipo de, digamos que de documento que hoy no alcanzamos a tocar. Y normalmente esa información no está en libros. Ya lo de los libros, y por eso es que hay tan pocos, porque recuerden que ya es información que ha pasado por muchos procesos de evaluación, pero como el proceso del COVID está como tan variable, hay digamos que muchas dudas por resolver, es por eso que tú encuentras muchas más noticias. Y para efectos académicos, uno se apoya en los libros que se han publicado, ¿sí? Pero también en artículos. Hay muchos artículos que te permiten describir procesos que están detallados como si fuera el capítulo de un libro. Entonces es por eso que a pesar de que no encuentres muchos capítulos, sí vas a encontrar muchos artículos que se comportan como si fuera el capítulo de un libro. Entonces por acá
Dice Carlos Zuluaga, Google Académico podría servir también como fuente seria de búsqueda científica. El Google Académico tiene algo muy particular y es que, démoslo por acá. Y es que a diferencia del buscador que empieza a mandar algo que se llama, unos algoritmos que se llaman los robots y buscar mucha información, el Google Scholar funciona al revés. Las instituciones deben inscribirse en su índice a través de unos protocolos de comunicación. Esto digamos que garantiza un poco que la información en efecto sea académica, que no se me vaya pues a buscar tanta cosa de publicidad y de anuncios y información de pronto que no sea tan confiable. Sin embargo, digamos que la seriedad como tal no la determina el buscador. Google Scholar es tan solo un buscador académico. La seriedad la define es la revista. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, no, es que la encontré en la revista Nature, ya la revista Science. Son revistas que toda la comunidad científica la reconoce. Entonces ya esa seriedad se la da es el reconocimiento que tiene dicha fuente. Más no realmente la base de datos. Es decir, que ustedes pueden encontrar cosas muy buenas en Google Scholar, pero no por Google Scholar, porque sea de Google Scholar. Es porque Google Scholar lo dirigió a un recurso. Entonces miremos. Porque Google Scholar lo dirigió aquí a información de la Nature. Entonces, miren, aquí estoy en la Nature. Y esto ya es lo que le da la seriedad del documento. ¿Vale? Para que diferencien un poco eso. Entonces, yo pensaría que sí podría uno basarse, de hecho, es libre, ¿no? Es abierto el Google Scholar para uno empezar a trabajar con fuentes académicas en el mundo que se ajusten a mis necesidades. Y ya lo que, digamos, uno en biblioteca de Univalle está promoviendo, porque es muy interesante, son los recursos que tenemos suscritos. Hoy les mostré 4, se los voy a recordar. El descubridor, que es el que estaba en la parte central. Les mostré ProQuest Central, ¿sí? Les mostré Springer Link y les mostré Science Direct, que es esta que está acá, ¿sí? Por ejemplo, en la base de datos de ProQuest, ustedes van a encontrar muchos artículos de la revista Nature, del grupo de la revista Nature. Entonces también ustedes van a poder descargar información muy interesante de esta base de datos. ¿Listo? Entonces, no veo más preguntas. Así es que les agradezco muchísimo su asistencia. Esta sesión quedó grabada para que ustedes puedan consultarla en una próxima oportunidad y como ustedes lo pudieron apreciar, era un poco más de contarles un poco de conceptos, un poco de cuáles son los mecanismos que utilizan. Es decir, no me profundicé en contenidos, si lo pudieron observar. La próxima semana también va a ser igual, es decir, voy a entrar ya a búsquedas avanzadas, vamos a tratar nuevos contenidos, eh, vamos a descubrir un poco qué es eso de los tesauros, que es algo que me parece a mí fabuloso y es lo que justifica el trabajo de los bibliotecarios realmente en el mundo. Y poco a poco vamos a ir siendo un poco más sofisticados, por darle un término, en la construcción y elaboración de nuestras ecuaciones de búsqueda. Así es que quedan invitados, a pesar de que yo intento ser muy básico, también intento darles unas punzaditas para que vayan un poco más adelante. En la tercera sesión vamos a ir mirando la invitación para... Aquí está. Ustedes le dan clic donde dice ver programa
Les contaba entonces que para dentro de 8 días vamos a hablar de búsquedas avanzadas, ¿sí? Vamos a ver un poco las limitaciones que tenemos entre los recursos para pues, saber qué tanto, hasta dónde podemos llegar. Voy a mostrarles también un recurso, digamos, hay bases de datos que se encargan de hacer análisis, su fuerte es hacer análisis, por lo tanto voy a tocar algunos de ellos y van a ver entonces cómo sus búsquedas avanzadas son un poco más interesantes. Y en 15 días voy a hablarles de recursos. Entonces ahora sí, miren, si ustedes necesitan libros electrónicos, estos son. Si ustedes necesitan revistas fuertes, estas son. Si ustedes necesitan tesis, estas son. Si ustedes necesitan tales, estas son. Si ustedes necesitan, bueno, vamos a hacer como un pequeño y un poco breve inventario de qué es lo que tenemos y por supuesto empezar a identificar conceptos. Para que ya en la última sesión hablemos de estrategia. Es decir, tengo mi tablero de ajedrez, tengo mis fichas de ajedrez, entonces, ¿cómo será que empiezo a jugarla, a jugar con ellas para ganar más tiempo, para tener más rápido lo que quiero y para, digamos que, sacarles el mejor provecho a la partida? ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos en 8 días. Bueno, que estén muy bien.